Bienvenidos a esta ronda del primer concurso nacional de debate sobre derechos humanos. El tema que debatiremos el día de hoy es si las parejas homosexuales deben tener los mismos derechos que las parejas heterosexuales. Los equipos que debatirán el día de hoy son: a favor, el equipo 149, formado por Eric Robles Hernández y Adrián Díaz Gómez. Los auxiliará en este caso María del Carmen Sánchez Figueroa. El equipo en contra es el equipo 303, formado por Noé Antonio Peniche Flores y José Rodrigo Rivera Coronado. Los jueces que nos acompañan el día de hoy son: presidiendo, el doctor José Luis Leal Espinosa, estará acompañado de la licenciada Yolanda Cortés Jiménez y el licenciado José Ángel Rodríguez Canales. Les recuerdo a los presentes, al público en general, que por favor apaguen sus teléfonos. De igual manera les recuerdo que no pueden utilizar ningún aparato electrónico ni para tomar fotografías ni para hacer grabaciones. Sin más por el momento, me permito comenzar. Cedo la palabra al equipo a favor para su primera intervención. Gracias, honorable jurado calificador. Hace el uso de la voz por parte de este equipo el orador Eric Robles Hernández para debatir el tema acerca de si las parejas del mismo sexo deben de tener los mismos derechos que las parejas heterosexuales. Para comenzar, me gustaría citar el concepto de Raquel Platero y Cristina Fernández en sus conceptos claves sobre homosexualidad. Menciona que aparte de las parejas heterosexuales, existen parejas del mismo sexo, como aquel hombre o mujer y mujer que comparten una relación de afectividad. No alejado de bajo esta tesitura, el maestro Peces Barba, en cuanto a derechos humanos, nos menciona que los derechos humanos son las facultades que el derecho le atribuye a las personas en cuanto a sus derechos sociales, expresión de sus necesidades sociales, en cuanto a la vida, la igualdad y la participación social. Asimismo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo primero, 1, 2, 7 y 16.1 de 1948, menciona que todas las personas somos iguales ante la ley, sin distinción de raza, género o sexo. Por tal motivo, bajo esta tesitura podemos inferir en este debate que las parejas del mismo sexo deben de tener los mismos derechos que las parejas heterosexuales. Nos centraremos solamente bajo tres temas, en cuanto al matrimonio, a la familia y a la adopción, de los cuales de la familia se desprenden otro tipo de derechos, tales como derechos filiales, beneficios migratorios, Asimismo, me permito señalar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha establecido como la igualdad, y me permito citar que se desprende directamente de la unidad de naturaleza humana, de género, y es inseparable de la dignidad esencial de la persona. Por tal motivo, así como en el 2009 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ha legalizado los matrimonios entre personas del mismo sexo, modificando así sus artículos 291, 237 y 294, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado a favor de esto, a partir de una acción de inconstitucionalidad promovida por la PGR. Por tal motivo, en esta temática mencionaremos esas tesis aisladas mediante las cuales se pronuncia a favor de este tema la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No así alejados diferentes casos, tales como el caso de Karen Atala Rifo contra el Estado de Chile, así como distintos casos citados por la Corte Europea de Justicia. Es cuanto en este momento por parte de este equipo. Detenemos el tiempo, cedo la palabra al equipo en contra para su primera intervención. Antes que nada, muy buenas tardes tengan todos. Estimado jurado, público y compañeros de la postura contraria. Este equipo sostiene la postura en contra de que se reconozcan exactamente los mismos derechos a las parejas heterosexuales como a las parejas del mismo sexo, porque las situaciones no son las mismas. Son cuestiones diferentes y el legislador lo único que ha hecho es reconocerlo. A lo largo de este debate comprobaremos que no se rompe el esquema de igualdad y de no discriminación que propaga nuestra Carta Magna, al no regular exactamente los mismos derechos para todos los tipos de pareja. Antes que nada, es muy importante aclarar que no es lo mismo diferenciación legal que discriminación normativa. En la primera, existe una justificación racional que atiende a un criterio empírico y a un fin específico. En la segunda, es injustificado. Sería ilógico pedir
que un hombre y una mujer tuvieran exactamente los mismos derechos. ¿Por qué? Por citar un ejemplo, la mujer goza de protección especial de la norma en cuestiones de embarazo. Por otra parte, la Declaración de Derechos Humanos, en su artículo 16.3, el Pacto de San José, en su artículo 17.1, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 23.3, define a la familia como el elemento natural y fundamental de la sociedad, la cual debe ser protegida por el Estado. Ahora bien, la familia, al tener una esencia real, implica que la legislación positiva corresponda con esa realidad. De otro modo, se estaría anteponiendo una construcción jurídica a una realidad natural. Tocando en específico el tema del matrimonio, la unión formal entre dos personas del mismo sexo no cumple exactamente con las mismas funciones sociales por las cuales el derecho protege y regula el matrimonio, por lo cual no tiene un sentido el darle la misma regulación jurídica. La unión igualitaria tiene otros fines y otras características, por lo que a esta corresponde el perfeccionamiento de otra figura jurídica. Respecto a la adopción, las parejas del mismo sexo en su lucha han malentendido el concepto, a tal grado que parecen vincularlo con que ellos tienen derecho a la parentalidad y que sería discriminatorio que por su preferencia sexual se les quitara este derecho. Antes que nada hay que aclarar, la adopción es una institución completamente armada y encaminada a velar por los intereses de un menor o de un incapaz. De ninguna manera funciona para satisfacer necesidades parentales. Del artículo 20 de la Convención sobre los Derechos del Niño se desprende que el derecho es del menor, no de la pareja, por lo cual no existe el derecho a adoptar, únicamente existe el derecho a ser adoptado. Por supuesto que consideramos que dos miembros de la comunidad LGBT en unión pueden dar tanto amor a un niño como una pareja heterosexual, pero un niño requiere más que amor. Para el correcto psicodesarrollo, hombre y mujer hacen aportaciones diversas a la crianza, cada uno de manera singular e irrepetible por parte del otro. Dos padres, por muy buenos padres que sean, estarían privando al niño del cuidado y el cariño de una madre. Antes que nada, es importante recordar que el Estado velará por todas sus actuaciones ante el interés superior del menor, como dictamina nuestra Carta Magna en su artículo 4, párrafo 10. Por todo anteriormente expresado, reiteramos que nuestra postura es en contra de que una pareja del mismo sexo tenga exactamente los mismos derechos que una pareja heterosexual, porque las situaciones no son las mismas. Muchas gracias. Ya tenemos el tiempo. Cedo el uso de la voz al equipo a favor para su segunda intervención. Agradezco el uso de la voz. Nuestro equipo 149, defendiendo la postura de que las parejas del mismo sexo deben tener los mismos derechos que las parejas heterosexuales. Se ha establecido por la mesa antagónica que en un principio no se debe de realizar la discriminación por las mismas, y nos han dado la razón al establecer que todos, ya sea individualmente como parejas, deben de ser reconocidos en cuanto a los derechos. El tópico, la esencia del tema se va a centrar en el matrimonio y la adopción, consecuentemente a esto la familia, porque derechos civiles, derechos políticos, económicos, se encuentran reconocidos a todas las personas por igual. Y atendiendo a nuestro artículo primero de nuestra ley suprema, se establece que todos somos iguales ante la ley, sin importar ninguna distinción. Específicamente lo menciona en cuanto al sexo, y de ahí se desprende la interpretación de la preferencia sexual. Se establece el concepto y el sentido amplio de la familia. La familia no únicamente va a estar conformada por un padre y una madre biológicamente distintos. Se ha demostrado con estudios, de acuerdo a Pérez Contreras, María de Montserrat, nos menciona que tanto las parejas del mismo sexo como los niños que están bajo la tutela de los mismos tienen
y están de acuerdo con la preferencia que ellos deseen. No únicamente seguirán ese modelo en cuanto a la familia que se les está otorgando de un padre y un padre por igual. El doble modelo se distingue en cuanto a los roles sociales que se toman. Específicamente se va a señalar tácitamente quién va a realizar el rol de masculino y quién el de femenino. Y aquí se establece que la persona que está bajo la tutela de estas parejas tiene plena capacidad y ya ha manifestado que no hay ningún modelo en cuanto a seguir en pareja y que tenga la orientación hacia su mismo sexo. Ese doble modelo se respeta. La Convención Americana, inclusive en su artículo 16, así como en su artículo 1, nos señalan también en cuanto hacia el matrimonio y a la familia. El elemento natural y el derecho a la adopción es propiamente del niño, pero si no se tiene entonces la capacidad de las parejas heterosexuales para satisfacer plenamente este derecho, que no se acote cabalmente, se está violando aquí los derechos de los niños, los derechos humanos de estas personas, porque se les está negando la oportunidad de tener una familia la cual les va a brindar valores, la cual los va a educar, la cual los va a preparar para la sociedad, y esta en su orientación, en su preferencia sexual, no va a incurrir en ningún momento en cuanto a la decisión que tome el menor para su orientación y para su preferencia sexual. Nos menciona la mesa antagónica que las parejas del mismo sexo no cumplen con las funciones esenciales y principales del matrimonio. Me permito realizar el cuestionamiento que nos aclare cuáles son entonces las funciones que debe de cumplir una pareja para establecerse como matrimonio y para que sea reconocida como tal, porque tanto las parejas del mismo sexo como las parejas heterosexuales tienen la capacidad y cumplen los mismos fines. La procreación ya no es el fin esencial del matrimonio. En esta virtud se debe reconocer los mismos derechos a las parejas del mismo sexo como a las heterosexuales. ¿Es cuánto? Detenemos el tiempo. Cedo la palabra al equipo en contra para su segunda intervención. Buenas tardes. Para continuar con nuestra intervención en este interesante debate, quisiera replicar en orden que fueron mencionando sus argumentos del otro equipo. Para comenzar, es necesario que ustedes mismos nos expliquen una diferencia y similitud entre los derechos humanos y los derechos adquiridos, porque si bien existe el derecho humano a la familia, el derecho al matrimonio no es un derecho humano. Queremos aclarar que la Suprema Corte, en un documento de igualdad, nos explica que no se rompe el esquema de igualdad siempre y cuando esté justificado. Así como la Suprema Corte nos hace esta aclaración, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una fuente que ellos también han usado, a través del test de igualdad en el caso APIT, nos habla de que es posible realizar un trato desigual que está justificado. En ese sentido, busca proteger un fin legítimo llamado familia. Familia que el Estado no nos define. Lo que hace el Estado es analizar, delimitar y establecer los vínculos jurídicos y delimitar los vínculos de parentesco que existen entre estas personas. En ese sentido nos hablaron de una acción de inconstitucionalidad. La acción de inconstitucionalidad a la que se refieren es del 2010, no del 2009. Si bien mi compañero ya mencionó la diferencia de quién es el que tiene el derecho de adopción, la comunidad LGBT, como un grupo vulnerable que debe ser identificado, ha tergiversado quién es el que tiene este derecho y se debe proteger siempre, por encima de todo, el interés superior del menor. Así como la Suprema Corte ha resuelto a favor de las parejas del mismo sexo, no podemos tomarlo como el único criterio nacional, porque es un criterio ambivalente. En el mismo sentido, ha resuelto en más ocasiones en contra que a favor
Como un ejemplo podemos citar, me permito citar 3 ejemplos de Oaxaca, con el expediente número 457, 567 y 581. La Suprema Corte resolvió, en una vía extraordinaria, claro está, que no pudieron argumentar los quejosos que existía realmente una discriminación, sino que esta discriminación que ellos creen queda dentro del margen de apreciación de cada Estado. En ese mismo sentido, a nivel internacional, la Corte Europea de Derechos Humanos ha resuelto de la misma forma. En un caso dado en Finlandia, de Hans contra el Estado de Finlandia, que me permito citar una parte, es casarse y tener una familia. Esto no conlleva que tal afirmación se acepte matrimonio entre personas del mismo sexo. Consagra el modelo tradicional de matrimonio, aquel que se realiza por un hombre y una sola mujer. Y esta resolución es del 16 de julio del presente año. ¿Es cuánto? Tenemos el tiempo. Cedo la palabra al equipo a favor para su tercera intervención. Gracias, honorable jurado calificador. Hace de nuevo uso de la voz el orador Eric Robles Hernández. En cuanto al cuestionamiento de una tesis pronunciada por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, enunciada por la mesa antagónica a esta, es la propia Suprema Corte de la Justicia de la Nación, que mediante tesis aislada marcada con el número 143 de abril del 2013, para el Estado de Oaxaca menciona que en su artículo 143 del Código Civil menciona que el fin último de la familia, así como del matrimonio, es la procreación. Es la procreación, concepto que se ha versado mucho en esta temática. Por tal motivo, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado que el fin último de la familia ya no es la procreación. Atendiendo al matrimonio, entonces también la familia ya no es un concepto natural, es un concepto que atiende a la propia dinámica social, que el mismo derecho debe de revestir en cuanto a esta integración, para una futura integración. Se habla de la adopción en cuanto se necesitan padres idóneos. Es cierto que se enfrenta a el niño se va a enfrentar a cierta discriminación, pero la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante la tesis que mencioné por parte de la acción de inconstitucionalidad promovida por la Procuraduría General de la República en el 2010, sí se genera cierta discriminación, pero aún así mencionan que como en su momento las parejas interraciales fueron discriminadas, los hijos de padres divorciados, incluso en este momento los hijos que viven en familias homoparentales serán discriminados, es una realidad social, pero a partir de esta realidad social la ley debe de revestirla para una futura integración. Por tal motivo consideran que no solo se deben de revestir derechos en cuanto a la fraternidad, también se deben de revestir derechos patrimoniales en cuanto a la toma subrogada de decisiones, derechos migratorios. Por tal motivo, las funciones esenciales del matrimonio ya no es la procreación. Mencionan un trato desigual, pero aún así la Suprema Corte de Justicia de la Nación menciona que la familia, ni la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos da un concepto como tal de familia. Es simplemente el artículo 4 de la Constitución que menciona que la Constitución y el Estado debe de proteger el desarrollo y el funcionamiento de la familia, no así dándonos un concepto tal cual como familia. Por tal motivo, esta tarea se la deja al legislador ordinario. Bajo esa tesitura, entonces, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no se equivocó al modificar sus artículos 146, 237, 291 y el más importante de estos, el 294, que permite que las parejas del mismo sexo puedan adoptar. Es una realidad social el matrimonio. Por tal motivo, Héctor Maldonado San Germán, director general del Registro Civil del Distrito Federal, menciona que desde el 2008 que se aprobaron los matrimonios entre parejas del mismo sexo, se han celebrado 4.035 uniones matrimoniales, y solo comparable con 19 parejas que se han divorciado. Esto representa simplemente el 8% de divorcios en cuanto hace matrimonios del mismo sexo. Esto refleja un éxito del propio legislador. Me permito citar el caso de Karen Atala Rifo en contra del Estado de Chile en cuanto a Fondo de Reparaciones y Costas, en la sentencia del 24 de febrero del 2012, que menciona que no existe un modelo único de familia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncia a favor de una pluralidad de familias. Ya no existe un solo modelo de familia. Se basa para resolver en favor de Atala Rifo en pronunciamientos de la Corte Europea de Justicia,
que menciona que existe una pluralidad de familias, misma pluralidad de familias que entonces el Estado mexicano debe de reconocer. Por tal motivo podemos inferir que las parejas del mismo sexo deben de tener los mismos derechos que las parejas heterosexuales. Si atentáramos bajo esta tesitura, podemos inferir que se atenta también contra el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que no debe de existir discriminación por cuestión de raza, género, de raza o género o sexo. Por tal motivo, entonces las parejas del mismo sexo deben de tener los mismos derechos que las parejas heterosexuales, en cuanto ya lo mencionamos, en cuanto es al caso de adopción, matrimonio y familia. Es cuanto por parte de esta mesa de debate. Tenemos el tiempo. En este momento se da la palabra al equipo en contra para su tercera intervención. De nuevo, agradeciéndoles la voz. Mencionar a los compañeros de la postura contraria que respetamos muchísimo su opinión. Sin embargo, no la compartimos. Y no la compartimos por los siguientes puntos. En primera instancia, nos menciona desde su primera intervención el caso de Karen Atala Rifo. Sin embargo, son omisos en mencionar que en ese caso en ningún momento se toca el tema del matrimonio igualitario, por lo cual no se puede homologar exactamente a este mismo caso. De igual manera, nos hablan de la conceptualización del Estado hacia la familia. Lo cierto es, compañeros, que la familia es anterior al Estado. La familia no nace del matrimonio. La familia no nace del concubinato. La familia nace de vínculos de filiación que derivan del hecho biológico de la procreación. Si bien en una pluralidad, en un Estado democrático de derecho hay una pluralidad, no se puede de ninguna manera ignorar este hecho. A la vez los compañeros quieren basar su argumento en la discriminación porque no hay igualdad en la ley. Si bien mi compañero anteriormente mencionó, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo tribunal de solución de controversias de este país, indica que la igualdad como derecho humano de ninguna manera significa que un Estado no pueda hacer diferenciaciones, especialmente en personas que no están en las mismas circunstancias. De igual manera, la Corte Interamericana, en su caso APITS, indica el concepto de reconocimiento diferenciado, el cual es necesario, es proporcional, el cual es el medio menos lesivo para adquirir derechos. De igual manera, los compañeros no pudieron diferenciar ni responder a nuestro cuestionamiento sobre los derechos adquiridos y los derechos humanos, puesto que muy en claro hemos dejado que el matrimonio no es un derecho humano, por lo cual no hay que caer en esa tesitura. A la vez nos toca el tema del Distrito Federal y su legalización. Sin embargo, las realidades sociales de cada entidad federativa son diferentes. No se puede asemejar un mismo modelo a toda la República. Indica el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en los casos Hamilton versus Finlandia y Schaut y Koch versus Austria, que los estados no están obligados a legislar respecto al matrimonio igualitario, porque cada estado tiene su propio margen de apreciación. Si lo homologamos a México, nos encontramos con 31 entidades federativas, cada cual dotadas por la Constitución para autorregularse y para autodefinir sus propias normas civiles, por lo cual no podemos romper el margen de apreciación que tenga cada estado. De igual manera, los compañeros hablan de la adopción, y es sorprendente que sean omisos en tocar el concepto del interés superior del menor, por el cual se debe regir el Estado. Nos indica el estudio de la Universidad San Pablo CEU, en Madrid, por la doctora Mónica Martínez y Patricia Fontana, que los niños criados por parejas del mismo sexo son más frecuentes en la media de la población a tener problemas de drogadicción, tendencia al suicidio, promiscuidad, estrés, distorsiones en la conducta alimentaria, así como fracaso escolar, a la cual queremos basarnos en que el Estado debe velar por el menor. La ciencia no está de acuerdo, y a la vez la Suprema Corte de Justicia de la Nación es ambivalente, no tiene un criterio único, como ha fallado a favor, ha fallado en contra, por lo cual no se puede tener una certeza, no se puede garantizar al 100% el interés superior del menor. Por eso dejo la pregunta sobre la mesa, para los compañeros, para el público, para el estimado jurado. ¿Es justo y válido dejar de lado el interés superior del menor para hacer una experimentación social? Gracias. Tenemos el tiempo.
Recuerdo a los equipos que en su última intervención pueden repartir el tiempo si así lo desean. Sin más, me permito pasar a la última ronda, cedo la palabra al equipo a favor. Agradezco el uso de la voz por parte del moderador. Con el permiso del jurado calificador, concluimos enfáticamente al mencionar que se deben de reconocer los mismos derechos tanto de las parejas heterosexuales como hacia las parejas homosexuales. Se establece por la mesa antagónica que el legislador reconoce los principios, pero no nos aclara entonces qué derechos y qué principios se están reconociendo en cuanto hace al matrimonio. La cuestión y el tópico del debate que se ha establecido desde un inicio es si deben tener los mismos derechos las parejas del mismo sexo. No se ha lamentablemente dado una respuesta al cuestionamiento que se les ha realizado en cuanto a cuáles son las funciones que deben de regir a un matrimonio para poder de esta forma establecer la diferencia que se tiene, porque el ministro Saldívar ha comentado que de no otorgar a las parejas del mismo sexo la posibilidad de la adopción homoparental, es entonces cuando se está elevando a nivel constitucional la discriminación. La igualdad de derechos en este aspecto se establece también en el artículo 16.1 en cuanto hacia la igualdad, y en cuanto al matrimonio que hacían amablemente el cuestionamiento, se establece que el matrimonio se adquiere en cuanto a la unión, y es esa unión de dos personas, y es así como lo ha establecido ya en el Distrito Federal, como ya está en Jalisco y como actualmente ya se reconoció la semana pasada, el 4 del mes y año en curso, por la Organización de las Naciones Unidas. Esa universalidad y ese amplio reconocimiento y acatamiento plenamente de derechos humanos en cuanto a permitir las uniones entre parejas del mismo sexo. Se establece que el amor, como lo ha mencionado la mesa antagónica, es asexuado, no únicamente atiende a lo físico, y en el aspecto del interés superior del niño, las parejas del mismo sexo tendrán y están facultadas para realizar y otorgar y respetar de esta forma el interés superior del niño, porque de otra forma siguen violentando sus derechos en la casa de asistencia social, en donde no se le reconocen, en donde se denigra, en donde únicamente sale con un reproche social. Eso, compañeros, no es respetar el interés superior del niño. Debemos de otorgar esta posibilidad a parejas del mismo sexo que tienen la capacidad necesaria y suficiente para brindarles esa familia que ellos carecen. La Suprema Corte de Justicia de la Nación nos han comentado al respecto que no reconoce los derechos de las parejas del mismo sexo, pero no nos establecen tesis, jurisprudencia o año al respecto. Y sin embargo, la tesis aislada 260/2014 ha establecido que de no conceder a las parejas del mismo sexo los mismos derechos que las parejas heterosexuales, se tiene entonces violentando los derechos de estas personas que tienen preferencias de su mismo sexo en un segundo término. Se está discriminando en ese entonces a las parejas del mismo sexo. Aunado a ello, la tesis 261/2014 nos va a establecer que no únicamente el matrimonio es para parejas del mismo sexo, para parejas heterosexuales, también es para parejas del mismo sexo. Y para concluir, de acuerdo al maestro Kant, la dignidad del ser humano se debe establecer como un basamento. Es cuanto. En este momento cedo la palabra al equipo en contra para su cuarta y última intervención. Para concluir, ha quedado bastante claro que esta postura ha comprobado esta postura ha comprobado todos sus argumentos. Si bien la contraparte nos hablaba de la Suprema Corte, de diferentes tesis aisladas, en ningún momento nos citaron los rubros. Nosotros pudimos argumentar, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que no existe un solo criterio con respecto a este tema. Y sobre todo, a nivel nacional, no existe un solo criterio. No podemos basar la verdad en un juez que es ambivalente. No estamos otorgando certeza jurídica hacia las parejas del mismo sexo, más bien hacia las personas. El otro equipo no contestó nuestras preguntas
con respecto de los derechos humanos y los derechos adquiridos. Es en ese sentido que es necesario aclarar que el matrimonio no es un derecho humano, que queda dentro del margen de apreciación de cada Estado. Es decir, la Unión Europea resolvió en ese sentido. Cada uno de los estados de nuestro país trabaja en ese mismo sentido, porque depende del margen de apreciación cómo es la sociedad. Si bien en el Distrito Federal se ha aprobado el matrimonio igualitario, como se ha hecho en Argentina, la mayoría de los países de América Latina no lo han hecho. La mayoría de los estados de nuestro país tampoco. La Unión Europea es una minoría los países que aprueban el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ellos mismos no tienen un criterio unificado. El caso de Karen Natala Rifo que mencionaron se trata sobre un problema de custodia y en ese sentido no se aplica el tema en cuestión. Nos hablaron de tesis aisladas. Las tesis aisladas no son vinculatorias, simplemente son invitaciones hacia los estados. No se puede invadir esferas de competencia. Sin embargo, un debate no sería debate si nos quedamos solamente en la crítica. Nosotros tenemos propuestas para proteger una mayor cantidad de derechos humanos a todas las personas. Nosotros proponemos que se creen nuevas instituciones,